millones de usuarios, una multa administrativa de 530 millones de euros y, bueno, la posibilidad muy real y que se está debatiendo en los tribunales ahora mismo de que el gobierno chino pueda acceder a la información personal de ciudadanos en toda Europa. Vale, vamos a desgranar esto a fondo. Sí, porque el documento que tenemos hoy sobre la mesa, vamos, tiene tela. Muchísima. Porque en este análisis a fondo nos centramos en un texto legal masivo, fechado el 13 de noviembre de 2025. Hablamos de una sentencia del Tribunal Superior de Irlanda, en concreto de su división comercial. El texto lo redacta el juez Rory Mulcahy. Y básicamente nuestra misión de hoy es intentar entender esta batalla legal titánica entre el gigante tecnológico TikTok y la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, la famosísima DPC. Típico litigio corporativo aburrido sobre patentes o temas de impuestos. ¿Qué va? Para nada, esto es otro nivel. Totalmente. Este documento es literalmente el epicentro de un choque de trenes inmenso. Tenemos, por un lado, toda la infraestructura de la tecnología global y, por el otro, la muralla súper estricta de los derechos fundamentales a la privacidad que tenemos en Europa. Exacto. Pero, a ver, para entender cómo hemos llegado a este punto de ebullición en los tribunales a finales de 2025, creo que tenemos que retroceder un poco, a la chispa que encendió todo este fuego. Hubo una investigación original, ¿verdad? Así es. Todo esto se remonta a septiembre de 2021. Ahí es cuando la DPC inicia una investigación exhaustiva, pero muy a fondo, sobre cómo TikTok transfería los datos. Específicamente, querían auditar qué pasaba con los datos de los usuarios del espacio económico europeo y cómo interactuaba esa información con la sede y, sobre todo, con los empleados que están en China. Ya, y esa investigación abarcó un periodo bastante largo, ¿no? Sí, auditaron desde julio de 2020 hasta mayo de 2023. Y el veredicto de esa investigación, que cayó como una auténtica bomba en abril de 2025, dijo que TikTok había infringido varios pilares del famoso RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos. Fueron súper específicos, de hecho. La DPC determinó que habían violado el artículo 46, apartado 1, y también el artículo 13, apartado 1, letra F. A ver, frena un momento, porque no podemos soltar números de artículos así sin más. Para quienes nos escuchan y no tienen, no sé, un máster en Derecho Digital, ¿qué significan esos dos artículos en el mundo real? Es una buena aclaración, sí. A ver, el artículo 46 básicamente dice que si una empresa se lleva datos de europeos fuera de Europa, tiene que garantizar por ley que esos datos van a tener una protección equivalente a la que tendrían aquí. Vale, tiene sentido. Pues la DPC concluyó que TikTok fracasó estrepitosamente al dar esa garantía frente a las leyes del gobierno chino. Y luego está el artículo 13, que va sobre la transferencia. Ahí dictaminaron que TikTok no informaba a sus usuarios de una forma clara sobre estas transferencias. Ya veo. Y el castigo por esto no fue una cartita de advertencia. Hubo una multa de 530 millones de euros, una orden para corregir las cosas y lo que para mí es el núcleo de todo el caso. La famosa orden de suspensión. Eso es, una orden de suspensión radical que obliga a TikTok a detener absolutamente todas las transferencias de datos a China en un plazo de solo 6 meses. Y ese es el verdadero misil en la línea de flotación de la empresa, mucho más que la multa. Claro. Pero aquí, fíjate, hay algo que a mí me generó muchísima confusión al leer los documentos al principio, y creo que es vital que lo aclaremos. Dime, a ver. Cuando escuchamos la palabra transferencia, la mente se va a, no sé, TikTok empaquetando discos duros llenos de gigas de información y metiéndolos en un carguero hacia Pekín. Pero no es así. Los datos de los europeos están guardados físicamente en servidores en Estados Unidos y en Singapur. La transferencia que castiga la DPC es por acceso remoto. Ese matiz es fundamental. Yo me lo imagino así, a ver qué te parece. Es como si tienes un documento súper secreto en una caja fuerte aquí en Europa. Nadie mueve el papel, pero pones una cámara de seguridad dentro de la caja y dejas que alguien desde China mire el vídeo en directo. ¿Es un buen ejemplo? Claro, el papel físico nunca sale de la caja. Entonces, ¿por qué la ley europea ve esto como una infracción tan grave y lo llama transferencia? Lo fascinante de esto es cómo el RGPD está diseñado para, digamos, no dejarse engañar por trucos técnicos. A la ley europea le da exactamente igual si mueves un archivo físicamente en un pendrive o si dejas que un ingeniero en Shanghái lo lea en su pantalla. O sea, no hay vacíos legales ahí. Ninguno. ¿Y por qué?
Pues porque en el instante en que esa información se ilumina en un monitor en China, ese empleado y, por tanto, esa pantalla están bajo la jurisdicción de las leyes del gobierno chino. Si la ley de allí le obliga a contar lo que está viendo, el hecho de que el servidor físico esté en Singapur no te sirve de absolutamente nada. Madre mía. Vale, entendido. Y eso nos lleva de cabeza al gran problema legal que tiene que resolver el juez Mulcahy, el dilema del botón de pausa. Porque TikTok apela a la decisión de la DPC, y al hacer eso, la ley irlandesa congela el pago de la multa automáticamente. Ese reloj de 6 meses sigue avanzando. ¿Qué estrés? Y por eso los abogados de TikTok van desesperados al Tribunal Superior pidiendo medidas cautelares. Le dicen al juez que por favor presione el botón de pausa sobre esa suspensión, porque si les obligan a cortar ese acceso remoto ya mismo, las consecuencias para ellos serían apocalípticas. Y ojo que no se quedan cortos aportando datos para demostrar ese apocalipsis. El documento recoge el testimonio de Paul Jacobs, que es un perito financiero de Grant Thornton que contrató TikTok. Sí, las cifras que dan son una locura. Jacobs calcula que aplicar esta suspensión de golpe les causaría unas pérdidas de beneficios en Europa de, atención, 1.717 millones de dólares en 3 años. Es una barbaridad. Y no acaba ahí. Estiman otros 3.105 millones de dólares extra en costes para contratar a gente nueva fuera de Europa. Estamos hablando de casi 5.000 millones en total. Es una cantidad que cuesta procesar. Pero, viendo lo que declaran los ejecutivos, queda claro que no es solo un problema de chequera. Yukiao Wang, del equipo de proyectos de TikTok, habló de una pesadilla operativa brutal. Sí, el tema del personal es crítico. Claro, es que miles de empleados súper importantes que dan soporte técnico o que moderan vídeos o que ajustan el algoritmo desde China tendrían que ser reubicados en otros países. Un éxodo corporativo forzado en toda regla. Y eso, logísticamente, es casi imposible de hacer rápido. Profesor Peter Pitzug, del Imperial College de Londres, que dice que a nivel de ingeniería la empresa no se recuperaría hasta 2029. Y la profesora Vilma Todry añadía que la app iría tan mal que los creadores y los anunciantes huirían en masa. Básicamente, TikTok le está diciendo al juez, si no pausas esto, nos destrozas la empresa antes de que podamos siquiera defendernos en un juicio. Y claro, la decisión del juez de darle a ese botón de pausa o no depende al 100% de qué norma o estándar legal decida usar. Y aquí es donde la DPC y TikTok chocan de frente. TikTok dice, a ver, estamos en un tribunal de Irlanda, pues usemos la ley irlandesa, en concreto el test de Okunede. Vale, ¿y cómo funciona ese test de Okunede en la práctica? Pues es un estándar bastante pragmático, la verdad. Busca evitar el mayor riesgo de injusticia. El juez básicamente pone en una balanza el daño económico de TikTok en un lado y el daño regulatorio en el otro. Con ese estándar, claro, una amenaza de 5.000 millones de dólares de pérdidas tiene muchísimo peso. Ya. Pero la DPC no quiere ni oír hablar de esa balanza. Nada de nada. La DPC rechaza el test de Okunade de plano. Ellos exigen que se use un estándar europeo que es muchísimo más estricto, el test de Zucker-Fabrik. Este test dice que para suspender una orden europea no te vale con llorar por pérdidas comerciales. Tienes que demostrar que hay un interés público primordial para pausarla. Espera, pero estamos en el Tribunal Superior de Irlanda discutiendo una orden de la Comisión de Irlanda. ¿Por qué la DPC se empeña en decir que esto es un acto de la Unión Europea? Pues si conectamos esto con el panorama general, entenderemos el mecanismo más ingenioso del RGPD. El artículo 60, lo que llaman la ventanilla única. Ah, claro. Para no tener 27 leyes distintas. Eso es. Como la sede europea de TikTok está en Dublín, la DPC actúa como líder. Pero ojo, no actúa sola. Tiene que consultar con los demás países. Muchísimo más que consultar. La DPC hace un borrador de su decisión y tiene que pasarlo por 47 autoridades de supervisión de toda Europa. Si alguien no está de acuerdo, entra al Comité Europeo de Protección de Datos, el EDPB. Que de hecho en este caso pasó, ¿no? Sí. Italia y Alemania pusieron objeciones y el EDPB tuvo que emitir una decisión vinculante. Así que la DPC se planta ante el juez y le dice: señoría, esta orden no es un invento nuestro local, es una decisión consensuada por toda Europa. Si la pausa aquí en Dublín está desactivando la privacidad en Madrid, en Roma y en Berlín. ¡Wow! Y aquí es donde se pone realmente interesante, fíjate, porque cuando TikTok saca la carta de los 5.000 millones en pérdidas y el drama de mover a miles de empleados, la respuesta de la DPC es de una frialdad legal que asusta un poco. Su asesor, Kieran Wallace, responde que todo ese daño es
y cito textualmente, puramente pecuniario. O sea, ¿es solo dinero? Nada más. Exacto. Wallace llega a decir que la matriz de TikTok, ByteDance, es un monstruo tan gigante que perder 5.000 millones no los va a llevar a la bancarrota. Van a sobrevivir. Y la DPC marca una línea roja espectacular. Dicen que el daño económico de una empresa, tenga los ceros que tenga, nunca puede justificar que se pongan en riesgo los derechos fundamentales de 159 millones de personas. Y esto inevitablemente nos empuja a la gran pregunta que sobrevuela toda esta sentencia. ¿Realmente hay un riesgo tan grande para la gente? Porque TikTok dedica media defensa a intentar convencer al juez de que su tecnología es un búnker impenetrable. Claro, ahí es donde entra en juego todo lo que cuentan del proyecto Clover. TikTok asegura que los ingenieros en China no tienen barra libre para cotillar lo que quieran. Dicen que solo pueden ver datos permitidos, cosas técnicas para que la app funcione, o datos públicos. Y la palabra mágica que no paran de repetir es que esos datos están pseudonimizados. Una palabra súper técnica que, la verdad, a menudo crea una falsa sensación de seguridad tremenda. Yo mismo, cuando estaba leyendo los argumentos de TikTok, pensaba, a ver, si un chaval sube un vídeo bailando para que lo vea todo el mundo, y encima sus datos están ocultos por esa pseudonimización, Sí, parece que no hay problema. claro, ¿dónde está el riesgo de espionaje del que habla la DPC? Si alguien en Pekín ve un baile que ya es público en París, ¿por qué es un problema de Estado? Es una reacción súper lógica, pero hay que entender bien cómo funciona la pseudonimización por dentro. No es una encriptación mágica irrompible. Básicamente consiste en sustituir los datos directos, como tu nombre o tu correo, por un código aleatorio. Vale, es como si en un vídeo coges y le borras la cara a alguien. Es una analogía perfecta. Le borras la cara, vale, pero sigues viendo cuánto mide, los tatuajes que lleva, cómo va vestido, el parque donde está grabando y con qué amigos está hablando. En el mundo de los datos, esos son los metadatos. La dirección IP, el móvil que usa. Eso es, el identificador del dispositivo, el historial de dónde ha estado, a qué hora se conecta. Y sumando todas esas pistas, acabas deduciendo de quién es la cara borrada. Precisamente, a eso se le llama reidentificación, y la DPC lo dejó clarísimo. Por mucho que el proyecto Clover esté auditado por empresas de ciberseguridad super top, como el grupo NCC, que lidera Stephen Bailey en este tema, el riesgo de base sigue existiendo. El sistema no impide matemáticamente que si el gobierno chino lo exija, esos datos se vuelvan a descifrar. Y eso desemboca en una sección del documento que, la verdad, parece sacada de una película de espías. La guerra de peritos sobre cómo narices funciona la ley en China. Porque TikTok no solo se defiende con tecnología, también con jurisdicción. Sí, el choque de los grandes académicos. TikTok lleva a su esquina al profesor Ke Xu de la Universidad de Economía y Negocios Internacionales de Pekín. Y su testimonio se basa en una cosa que él llama el principio de territorialidad. O sea que las leyes chinas se paran en la frontera de China y no salen de ahí. Según el profesor Xu, sí. Él afirma que el gobierno chino no tiene ninguna base legal para exigirle a la empresa ByteDance que le dé datos que están físicamente en servidores de Singapur. Dice que el hecho de que un operario en China mire una pantalla no le da poder al Estado para confiscar toda la base de datos extranjera. Ya, pero claro, la DPC no se iba a quedar callada. Y sacan a su propio peso pesado, el profesor Dongsheng Zhang, de la Universidad de Washington. Y Zhang, coge la teoría de la territorialidad pacífica y la destroza por completo. La desmonta punto por punto. El profesor Zhang analiza leyes chinas súper concretas, como la Ley de Inteligencia Nacional o la Ley de Contraespionaje, y concluye que estas leyes de seguridad son tan amplias que no entienden de fronteras. Argumenta que el Estado tiene poder absoluto para obligar a cualquier ciudadano a colaborar como espía, le pese a quien le pese y estén donde estén los servidores. O sea que, si un ingeniero tiene la contraseña para entrar en remoto, el gobierno llama a su puerta, le pide la contraseña y le da igual que el servidor esté en la luna. Exactamente. Imagina ser el juez Mulcahy en ese momento. Tienes delante cientos de páginas de 2 expertos mundiales que dicen cosas totalmente opuestas sobre un sistema legal que es opaco de por sí. Es un empate técnico de manual. Y justo cuando parece que el caso se va a quedar atascado en un debate filosófico sobre encriptación, pasa un desastre en el mundo real.
Y esto, la verdad, plantea una pregunta fundamental sobre la diferencia entre lo que las corporaciones prometen ante un juez y lo que luego pasa en sus oficinas de verdad. Totalmente, porque llegamos al incidente OnCall. El 21 de marzo de 2025, en medio de toda esta tensión judicial, los abogados de TikTok tienen que agachar la cabeza y hacer una confesión súper embarazosa ante la DPC. Tienen que admitir que aunque habían jurado sobre la Biblia que los datos europeos nunca pisaban servidores chinos, pues habían descubierto que sí había datos personales guardados físicamente en China. Y lo más fuerte de todo esto es cómo pasó. No fue un ciberataque de hackers de élite ni una operación de espionaje súper compleja. Fue la simple, llana y caótica realidad del trabajo de oficina. Literal. Todo pasó por una herramienta interna que llamaban OnCall, que es básicamente un sistema de tickets para que los informáticos arreglen problemas de los usuarios. Una plataforma que, por cosas de desarrollo de software, tenían alojada en China. Los técnicos de allí, para apuntar los fallos, usaban simples cajas de texto libre. Claro. Y por las prisas del día a día, hacían un copia y pega de la información del fallo y sin darse cuenta, pegaban bloques de texto que incluían nombres, correos y datos súper explícitos de europeos, directamente en esas cajas de comentarios. Un simple atajo de teclado, copiar y pegar, y las implicaciones legales son devastadoras. A ver, TikTok corrió enseguida a decir que ya habían aislado el incidente, que habían borrado los datos de China y capado los permisos de esas cajas de texto. Le juraron al juez que el fallo estaba arreglado y que la cantidad de datos era ridícula en comparación con todo lo que manejan. Ya, pero entonces uno se pregunta, ¿qué significa esto para el juicio? Porque podrías pensar, bueno, ha sido un fallo tonto, lo han arreglado, no pasa nada, sigamos. OnCall es la prueba física de que, por muchos miles de millones que te gastes en murallas tecnológicas, siempre hay grietas humanas. Claro, el factor humano. Y si por un simple despiste humano, un dato acaba en un disco duro que está físicamente en una oficina en China, todo el debate teórico tan bonito del acceso remoto se evapora. Ese dato físico pasa a estar instantáneamente bajo el control de las agencias de inteligencia chinas, por mucho que el profesor Xu hable de territorialidad. Es que es un golpe tremendo a la credibilidad de TikTok. Justo en el momento en que le estaban pidiendo al juez que confiara en ellos a ciegas para pausar la suspensión. Es como si intentas convencerme de que me estás vendiendo el coche más seguro del mercado, y mientras hablas se le cae una rueda al suelo. Tal cual. Y deja al Tribunal Superior ante una encrucijada monumental para decidir sobre las medidas cautelares. Porque al final, cuando rascas un poco, lo que destila este documento no es solo una pelea por una aplicación de vídeos de bailes. Es la prueba de que las reglas del juego a nivel mundial han cambiado. Pone frente a frente la idea tan europea de que la privacidad es un derecho intocable contra la realidad de cómo funcionan las grandes multinacionales tecnológicas. Mantener algo del tamaño de TikTok funcionando requiere ejércitos de ingenieros que por puras economías de escala están en China o en India. Y la decisión del juez Mulcahy sobre este botón de pausa manda un aviso a navegantes muy claro. Si Europa exige que se levanten muros de fuego reales y físicos entre países, los costes de operar a nivel global se van a disparar tanto que muchas empresas simplemente no podrán asumirlos. Para quienes nos escuchan, este documento es la radiografía perfecta de lo que pasa en la sombra cuando cogemos el móvil y le damos al botoncito de aceptar en las políticas de privacidad. Nos creemos que solo estamos interactuando con una pantalla, pero en realidad estamos activando flujos de datos invisibles y provocando debates geopolíticos sobre contraespionaje. Y la orden de suspensión marca un precedente agresivísimo. Está diciendo que esos flujos invisibles se tienen que cortar de raíz si el país de destino no ofrece garantías legales absolutas. Y fíjate, esto inevitablemente me lleva a una última idea que creo que merece la pena que reflexionemos un momento antes de acabar. Si esta orden de suspensión contra TikTok se mantiene firme, se ejecuta y se convierta en la norma inamovible para cualquier multinacional en Europa, ¿Qué pasa entonces? pues estamos presenciando el principio del fin de la Internet global tal y como la conocemos. Es una buena pregunta. Pensemos en las consecuencias lógicas. Si la conclusión final de los reguladores es que los datos de un ciudadano de Madrid o de París solo los puede procesar de forma segura alguien en Europa, dentro de nuestras fronteras, ¿qué pasa si mañana Estados Unidos aplica exactamente la misma lógica para sus ciudadanos? ¿Y si los países asiáticos hacen lo mismo? ¿Sería una desconexión total? Exacto. Quizás el futuro de la tecnología no sea una red mundial fluida donde todos estamos conectados. Quizás vamos de cabeza hacia una Internet balcanizada, una Splinternet,
Una serie de ecosistemas digitales regionales, completamente cerrados y aislados unos de otros por pura incompatibilidad de leyes. Una infraestructura global destruida no por un virus, sino por leyes irreconciliables. Eso es una posibilidad inmensa y muy real que este documento deja sobre la mesa. Pero bueno, lo dejamos aquí para que le deis una vuelta. Nos encontramos en la próxima inmersión en estos documentos.